les invito a hacer un viaje por el tiempo. Concretamente nos vamos a ir al Cádiz de 1800 y lo vamos a hacer con un gaditano, con un amigo, llamado Joaquín Buenmesón, que es investigador y es el creador de la página de Facebook Fototeca Histórica Gaditana, un lugar donde, bueno, en donde se comparten fotos históricas de Cádiz. Bienvenido a la azotea, Joaquín. Buenas, Manuel, encantado. Buenas tardes. Joaquín, hablaba de las fotos históricas, sí. Que como todas guardan una historia detrás, así que lo que te hemos propuesto es que cojas 5, te quedes con 5 fotografías de tu colección para que nos la comente. Los amigos de YouTube nos pueden ver por aquí, para que ellos vean las fotos mientras las comentamos. Pero lo primero de todo, hay que decir que Joaquín, a pesar de ese inmenso amor que le tiene a Cádiz, no es gaditano. Al menos de nacimiento. Es malagueño. Sí. Aunque ya como si fuese de Cádiz. Sí. Claro, porque estás aquí desde muy pequeñito. Claro, desde los 5 años, exactamente. Desde los 5 años. Bueno. Exacto. Bueno, eres investigador, ¿no? Sí. Soy graduado en Humanidades y máster en Patrimonio. Y actualmente, efectivamente, como ha dicho Manuel, me dedico a la investigación. Y bueno, pues tengo esta página de Fototeca Histórica para difundir estas imágenes. Y bueno, y algunas publicaciones también que hago en el Diario de Cádiz. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, para no dilatarnos más. Perfecto, sí. Con la primera de las imágenes que me ha gustado mucho y que es Puerta del Mar, que es, bueno, cuando antes estaban donde hay una pescadería incluso. Háblanos un poquito de esta fotografía, Joaquín. Vale. Pues mira, en primer lugar, respecto a lo que has dicho de Puerta del Mar, es curioso porque yo hace mucho tiempo cometí el error de llamarla Puertas del Mar y efectivamente al leer los textos históricos de viajeros siempre se refieren como la Puerta del Mar en singular. Es curioso, pese a que eran dos. Entonces, bueno, si tú un poquillo, vamos a ver, esta fotografía que tenéis delante es una fotografía de Rafael Rocafull, que fue un importante fotógrafo gaditano del siglo XIX. Bien, ahora para hablar un poco del contexto, Rafael Rocafull, para sacar esta imagen, se situó cerca de donde hoy conocemos la fábrica de tabacos, que por aquel entonces estaba rodeada por el baluarte de los negros, que era una imponente muralla, un imponente baluarte. Desde esa posición, él sacó la fotografía mirando hacia lo que hoy sería el actual Canalejas, aproximadamente en el año 1873. 73. En los tiempos de la Primera República, efectivamente. Y vemos ahí que había, esos son puestos. Sí, ahí en primer plano, los puestecitos que están delante de la Puerta del Mar eran unas pescaderías que estaban abiertas desde las 5 de la mañana como lonja hasta las 10 de la mañana. Luego cortaban y ya luego abrían a las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde. Tenían ese horario las pescaderías de aquí del muelle. Horario peculiar. Vamos, la lonja no, pero el otro sí que era un poco peculiar, ¿no? El horario para... Sí, era muy tempranero. Sí, porque claro, los pescadores estaban desde la madrugada ya consiguiendo la captura y a las primeras horas, a las 5, a las 6, ya con el salir del sol acudían aquí a la lonja, vendían el género y luego ya empezaban a llegar, pues a la lonja arribaban desde las sirvientas de las familias burguesas, que eran mujeres muy bien vestidas y que compraban para las señoras burguesas, ¿no? Hasta las personas más humildes de la zona del puerto, que entraban a comprar, los pobres pues adquirían los peces que eran más baratos o los que habían quedado, y era un ambiente realmente pintoresco el que se daba aquí en la Puerta del Mar en aquel entonces. Qué bueno. ¿Cuánto hay que agradecerle a fotógrafos como Rocafull, ¿no? Porque gracias a ellos podemos ver cómo era nuestra ciudad hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de 1800, finales de 1800. Sí, es fascinante porque además tienen una calidad tan grande que muchas veces cuando se las he enseñado a algunas personas no se creen que sean de esa época. Dicen, pero esto parece que se hizo ayer, ¿no? Claro. Claro, y no, y son efectivamente de esa época y como tú dices, son como una puerta al pasado y te puedes asomar y ver a las personas lo que estaban haciendo, las construcciones, cómo ha cambiado todo. Es impresionante. Fíjate, estoy viendo esas casitas, ¿no? Que se ven ahí al lado del carro. Sí.
Fíjate, ¿Qué esas sería eso? pues mira, eran naves que se habían adosado a la muralla real, que es como Ajá. se conocía a la muralla que cerraba el puerto de Cádiz entonces. Entonces estas naves se habían ido adosando a lo largo del siglo XIX, por una razón muy sencilla, porque las murallas ya habían quedado desfasadas en sus funciones militares. Entonces, Claro. como ya realmente no tenían una función defensiva, se fueron llenando de elementos que estaban más relacionados, pues eso, con el comercio, con la vida diaria. Y estos almacenes eran muchos de ellos, bueno, en algunos de ellos se comía chocos, los marineros comían chocos, Ajá. chocos y pescados fritos con valdepeña, que era la comida típica de los marineros más humildes. Qué bueno. Y también había pues efectos navales y todo tipo de elementos relacionados con la vida marina, con la vida marítima. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, nos vamos a quedar en Puerta del Mar, ¿no? Bueno, pues nos Eso. vamos a quedar aquí mismo porque desde ahí mismo, Uh-huh, supongo, uh-huh. es donde vamos a ver la siguiente fotografía, que es la Plaza Isabel II, bueno, más conocida hoy como la de San Juan de Dios. Sí. Esto, recién acabamos de cruzar la Puerta del Mar, Ujú. nos encontraríamos con esta plaza. De hecho, esta fotografía, fíjate, es de un fotógrafo francés que se llamaba Levy. La Levi. realizó Levy. La realizó en el año 1885 y la realiza desde la parte superior de la Puerta del Mar, es decir, está encima de la muralla. De la muralla. Ah. Sí, por eso la vista está elevada. Ahí de detalles podemos ver unos pocos. Por ejemplo, esa casita que hay ahí. Sí. Pues mira, esas dos casitas son muy Bueno, curiosas. Esas dos casitas eran los mercados, la de la izquierda de la verdura y la de la derecha de la fruta. Y se instalaron en la plaza a partir de 1800, en los tiempos de la Constitución. Era de venta al público. Sí, era para venta, la de la derecha vendía fruta Sí. y la de la izquierda vendía verduras. Era una extensión, como hemos visto antes, del mercado que ya hemos visto frente a la Puerta del Mar. Claro, pero te preguntaba eso porque esto no hacía de lonja. No, este ya era un mercado Era... de venta directa. Ahí está. Vale. Aunque, espérate, porque mucha de la verdura y de la fruta que recalaba esta plaza venía de la provincia, porque es lógico, en Cádiz no había mucho espacio para la agricultura. Así que puedo imaginar que también a horas tempranas los agricultores vendrían a la plaza también para vender su género aquí a los mercados de verduras. A ellos, claro, para que se la compraran y luego ellos venderla. Claro. Bueno, los árboles frondosos, nada que ver con los que hay ahora. No, porque además hoy en día, sobre todo lo que hay son muchas palmeras, que fueron fruto de lo que se conoce de forma graciosa como la palmeritis, que se inició a partir de 1900, pero en el siglo XIX estaban estos árboles, que estuvieron en un periodo comprendido entre 1864 y 1900, como te he dicho. Es la etapa en la que están estos árboles tan frondosos, en la plaza de Isabel II. Y además, oye, me gusta mucho por el detalle de la gente, ¿no? De lo elegante que iba la gente antes, ¿eh? Sí. Nada que ver sombrero, con sus todos de traje chaqueta, ¿no? Prácticamente. Sí. A ver, nada que ver con lo de ahora. Y sobre todo un detalle muy curioso, exactamente, y un detalle muy curioso que se aprecia mucho, y sobre todo ya en estas fotografías, en las que se empieza, como tú dices, a recoger, empieza a aparecer la gente en la fotografía, la vida en la ciudad, la vida en las calles. Y un detalle interesante es ver en esta sociedad, claro, que era tan clasista, la diferencia, cómo se apreciaba tan claramente la diferencia entre los que eran más ricos, entre la burguesía gaditana, que como tú dices, van con la capa, los sombreros de chaqueta, y la gente más sencilla, y ves a las mujeres con los mantones, más humildes. Era realmente una sociedad muy diferenciada. Sí, sí que es verdad. Sí que es Sí, verdad. sí, ¿no? Y sí. luego vemos ahí al hombre con el burro, ¿no? Y con el carro. Sí. Una imagen ya perdida absolutamente. Perdida, sí. Estoy viendo que realmente no ha cambiado, salvo las casas y tal, pero la plaza de San Juan de Dios no ha cambiado prácticamente nada. No, es increíble lo bien que se conserva Cádiz y lo puedes presenciar en todas estas fotografías. Como tú dices, salvo algunos elementos, la mayoría de la ciudad se ha conservado, vamos, yo diría que es de los cascos decimonónicos mejor conservados de Europa. Gracias, en buena medida, gracias al mar. Porque claro, como no podía crecer como si pasa en otras ciudades como Sevilla, pues los proyectos urbanos del siglo XX y de finales del XIX no pudieron arrasar con la ciudad, claro. La ciudad se conservó en buena medida gracias a eso, por suerte. Vemos la torre, el campanario, ¿no? De lo que hoy es la residencia, ¿no? Sí. Hoy
con una red ahí que no se sabe cuándo se va a arreglar, ¿eh? Aprovechamos la ocasión para decirle a quien le competa que bueno, que ya es hora de que se pongan manos a la obra, ¿no? Que es una pena que esté la torre ahí. Vamos, es una lástima profunda porque es de los edificios más antiguos que vendría de prácticamente el siglo XVII y está, como tú dices, en unas condiciones que se está literalmente cayendo a trozos la portada, entonces tienen que intervenirla porque es una pena. Porque este edificio, fíjate, que es la iglesia de San Juan de Dios y que en este momento de esta fotografía era hospital. De hecho, durante la famosa batalla del año 68 que se produce en esta plaza donde participa Fermín Sabochea, mientras se produce la batalla, los médicos están atendiendo a los heridos que caen en medio de la plaza. ¿En ese hospital? Ahí en ese hospital, sí. Claro. Bueno, vamos a pasar a uno de los rincones que a mí más me gusta de Cádiz, que es la Alameda. Y yo creo que todo el que haya paseado por allí me puede dar la razón. Yo coincido contigo totalmente. ¿Verdad? Sí. Y además estamos viendo una Alameda que aún manteniendo, hombre, porque no deja de ser la Alameda, pero está muy cambiada. Muchísimo. Muy cambiada. Hecho, mira, esta imagen la toma de nuevo el mismo fotógrafo que habéis visto antes, Levi, en el año 1885. Y la realiza aproximadamente desde la iglesia del Carmen. Es una casa que está pegada al Carmen, en dirección hacia la punta de San Felipe, abarcando toda la Alameda de Apodaca. Entonces, respecto a los cambios que tú comentas, sobre todo lo que cabe destacar, claro, son esos salones de mármol que hoy no existen, porque hoy tenemos algunos salones que se instalan a mediados del siglo XIX y que son desmontados a finales de ese mismo siglo. Y eran realmente hermosos. Como te he dicho, casi todos los viajeros que yo he leído que dejaron sus referencias sobre Cádiz aluden a la Alameda de Apodaca, porque realmente era preciosa, vamos, y lo sigue siendo, una maravilla. Muy bonita. Lo que veo son muchísimas esculturas. ¡Qué barbaridad! Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así de repente, no sé si se me pasa alguna. 9, qué barbaridad. Son muchísimas. Cerraban todos los accesos de este salón alto, que era un salón que estaba ligeramente elevado y que se llamaba Salón de Cristina, nombre de Cristina. Y todas estas figuras responden a que se le quiso dar a este salón la apariencia de un jardín versallesco, que es un jardín monumental, lleno de esculturas, como tú mismo has dicho, y que son esculturas que procedían, fíjate, de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, que se encontraba ubicada en el edificio del actual Museo de Cádiz, en la Plaza de Minas. No sé si te pongo en un compromiso, si te pregunto por esta que la que más se ve, ¿sabes quién es? A ver, esa imagen, en teoría, debería de ser la escultura de Columela. Había dos monumentos importantes. Uno que era el de Balbo, que estaba en la Plaza de San Antonio, y aquí delante del Carmen, en teoría, estaba la de Columela. Lo que ocurre es que con la Revolución de la Gloriosa de 68, y luego ya durante la alcaldía de Fermín Sabochea, como se retiran los elementos religiosos del espacio urbano, se retira esta figura. Pero luego la vuelven a reponer, y está aquí unos años más, y luego la vuelven a retirar. Entonces, bueno, era otro monumento más que ocupaba este espacio tan hermoso. Luego vemos a los lados árboles que están en proceso, ¿no? Entiendo que recién plantados ahí, porque son muy pequeñitos, que con el tiempo se harán grandes árboles. Pero fíjate, yo siempre pienso, cada vez que veo las fotografías estas en blanco y negro, que nos parecen bonitas, imagínate verlas en color. Es decir, que la persona, evidentemente, que la persona que está ahí, que ha vivido esa época, la ha visto en color. O sea, que sería magnífico, vamos, sería magnífico. A ver, y esa maravilla se puede obrar de una manera con una aplicación que yo utilizo en ocasiones, por ejemplo, MyHeritage, permite colorearlas bastante bien con una inteligencia artificial y cuando las ves iluminadas, impresiona. Claro que sí. Todo el verde, ¿no? De los árboles. Hay ahí como una pequeña plazoleta, ¿no? Donde está ahí sentado un señor. Sí. Con una farola. Eso creo que es un banco redondeado, ¿no? Sí. Era todo este salón que yo decía de Cristina, que estaba rodeado de estos bancos con respaldo de hierro. Y lo que se ve, fíjate, y lo que se ve es muy curioso, porque, vamos, tú no puedes verlo porque está muy alejado, pero cuando se amplía la imagen es una señora mayor, una abuela,
que lo que está es con sus nietos, que son los niños que están sentados. Que están sentados aquí. Junto a la farola. Ay, sí. Ahora lo veo bien. Exacto. Ahora lo veo. Oh, perfecto, qué bonito. Que fíjate, una cosa curiosa que se puede saber en las imágenes es, por ejemplo, esta fue tomada al atardecer. ¿Cómo se puede saber? Muy fácil, a través de las sombras. Ah, bueno, espérate, que lo que estoy viendo, lo que yo te he dicho que eran árboles. No, sí, son árboles. Sí, no, Lo me que está refiero. lo que está al lado de los niños son el comienzo de una hilera de farolas. Lo que pasa es que le falta la parte de arriba, ¿no? Exacto. En algunos Eso. momentos les quitaban la cabeza, pero son farolas que eran para iluminar los jardines por la noche. Porque la Alameda de Apodaca tenía mucha vida durante la noche. Con el buen clima de Cádiz, claro. Claro. Eso era posible. Fíjate, ahora yo pensando, el respaldar de hierro ahí al lado del agua, no sé cómo aguantaría, ¿eh? Pues así estaban, en unas pocas décadas todos se oxidaron y de hecho lo derribaron todo. Claro. Sí. Que por cierto, respecto a los árboles que tú me has destacado, sí, decirte que los árboles en realidad, siento decirte, son adultos, son ya crecidos. O sea, que son así ya. Pero tú sabes lo que pasa, ¿no? Que los árboles en aquella época hemos ganado muchísimo en lo que se refiere a árboles. Los árboles de hoy son un verdadero tesoro por variedad de especies y por la entidad que tienen, ¿no? Sí. Como los ficus gigantes que tenemos ahí en la Alameda, que son impresionantes. Estos árboles del siglo XIX eran árboles mucho menos variados en cuanto a especies. Eran la mayoría de ellos álamos, que es donde procede el nombre de Alameda. Ajá. Y eran árboles muy pequeños y además de eso, muchos de ellos con vados doblados por los vientos, por el levante y por el poniente. Claro. Estoy viendo ahí una persona buscando un poco ahí al lado de uno de los árboles. Sí, y que además ahí. Sí, y que además es un reflejo de esa parte más popular de la gente sencilla. Porque fíjate que es un hombre sencillo que ha venido, fíjate qué curioso. Bueno, ropa tendida ahí, ¿no? Exacto, para tender la ropa, porque ellos no tendrían espacio en sus casas para poder hacerlo. Entonces viene aquí, la cuelga entre estos dos árboles y se ha sentado al lado a esperar tranquilamente ahí a tomar el viento de... Y ya está. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos a irnos, nos vamos a Extramuros, ¿no? Ahora. Exacto, salimos de la para que la gente nos diga, oye, nada más que el casco antiguo. No, nos vamos a ir ahí. Nos vamos a ir nada más y nada menos que al barrio de San José. Exacto. Esta fotografía vuelve a ser del primer fotógrafo que comenté, del gaditano Rafael Rocafull. Y es también de la década de 1880, que es una década muy prolija en imágenes, en fotografía. Fíjate, esta imagen está realizada aproximadamente desde lo que hoy sería la Avenida Brasil, en dirección hacia San José, cogiendo lo que hoy es la avenida, que como veréis no tiene nada que ver con lo que era en esa época. Nada. Porque son casitas bajas. Ten en cuenta que las casitas bajas en Extramuros tenían solo una planta. ¿Y eso a qué respondía? Pues muy sencillo, a que estaban sujetas a las normas del ejército, que estipulaban que esas casas debían ser así. ¿Por qué? Para tener espacio expedito para poder disparar con la artillería, para que no hubiera ningún obstáculo para poder defender la plaza. El primer edificio que se ve es muy reconocible del barrio, ¿no? ¿El primero, te refieres a la derecha? Sí. Pues mira, no sé qué decirte. A ver, del barrio de San José, por desgracia, queda ya muy poco. Apenas las casitas de la Plaza del Árbol. Claro. La ciudad tenía que crecer. Había mucha necesidad de vivienda y también mucha necesidad de ganar dinero construyendo casas, ya en el siglo XX. De las casitas bajas solo nos quedan las poquitas de San José. Estas que tú me has dicho en primer plano, puede ser como esas casas que hay en la cercanía de la Plaza de los Árboles. Eran casas muy bonitas. Estas casas son de principios del siglo XIX, porque durante el asedio francés de la Guerra de la Independencia, de la famosa Constitución, la mayor parte de las casas que había en Extramuros se derribaron para evitarle a los enemigos la ventaja de poder ocultarse detrás de ellas. Entonces todas estas casitas se fueron construyendo después de 1812. Qué bueno. Y eso que se ve, el edificio o la iglesia, no sé si es una iglesia, ¿no? Que se ve al fondo. Esa es la iglesia de San José. Esa es la de San José, ¿no? Exacto. Claro.
que le da nombre a su barrio y que por suerte conservamos hoy, siendo, al menos en mi opinión, el corazón de Puerta Tierra, de Extramuros. Sí, completamente Sí. de acuerdo. Sí. Sí. Y vemos ahí algunas carretas, ¿no? Sí, Qué impresionante sería ver a las carretas, ¿verdad? Recorrer aquello. Vamos, es que estoy aquí mirando porque Sí. estoy un poco es alucinando, ¿no? Es una visión de otro tiempo. Las carretas y las gentes iban y venían constantemente entre Cádiz, que entonces la ciudad de Cádiz era intramuros, dentro de las murallas. Claro. Esto era fuera de la ciudad. Venir aquí era venir a pasar un día de excursión, ¿no? Exactamente. Bueno, y la gente que vivía aquí en el barrio de San José. Y este camino que recorren las carretas era el famoso camino del Arrecife, que es como se conocía a la actual avenida. Ajá. Y el camino del Arrecife comunicaba las puertas de tierra con San Fernando, cruzando todo el istmo de Cortadura. Luego... Y eso, este edificio que tiene ahí en esa puerta, al lado del que hemos dicho antes, ¿eso está a medio hacer? Sí, es un poco extraño. Ese edificio a mí también me ha tenido atento mucho. Sí. En medio lo que hay es como un patio, ¿no? O no sé. Es como si fuera una huerta. A ver, en Extramuros había en efecto muchas huertas. Había huertas, había muchos molinos de viento para extraer el agua de los aljibes. Y este en concreto que tú me has comentado, sinceramente no lo sé. Habría que adentrarse en los archivos para poder conocer, porque parece una tapia, un muro con acceso con una puerta, y dentro, como dices, hay vegetación. Pero lo que sí te puedo decir es que más o menos en esa zona, en la que está ese edificio que tú me has dicho, tan extraño, esa zona era la conocida a finales del siglo XIX como el famoso Manchón, que es donde se levanta el Colegio de San Ignacio, que fue a su vez el precursor del actual Salesianos, Colegio Salesianos. Y que es donde actuó el famoso Don Bosco, que es donde los padres salesianos acogieron a jóvenes de Extramuros que no tenían futuro, no tenían padres, no tenían oficio, y entonces allí les daban un auxilio, un hogar, una residencia, y les enseñaban un oficio. Qué bueno. Sí. Vamos a pasar a la siguiente y última, que no es una foto, sino que es una pintura. Sí. Cuéntame. Vayamos ahora un poquito de arte, porque también es impresionante la cantidad de obras de arte que se realizaron sobre Cádiz en el siglo XIX y que, por desgracia, hay tan pocas en el Museo de Cádiz, que es algo que es realmente indignante. La mayor parte de las pinturas que yo he encontrado de acuarelas están en museos extranjeros. Están en Estados Unidos, Nueva York, están en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todas partes, menos en Cádiz. Incomprensible. ¿El autor? Sí. El autor, mira, era el germano, era alemán, lo que pasa que entonces era del Imperio de Prusia. Se llamaba Eduard Hildebrand y viajó a Cádiz el 9 de mayo de 1849, que es cuando está hecha esta vista. ¿Y esto es desde una playa, puede ser? A ver, esto está hecho desde el espacio del actual Pirulí, es decir, frente a la frente a la playa de Santa María del Mar, mirando hacia el Campo del Sur. Es decir, la vista que tenemos hoy cuando bajamos por la escalera de Caracol, ni más ni menos. Ah, esa, vale. Exacto. A la altura del Paseo Marítimo, vamos. Y claro, había más vegetación en la playa, ¿no? Era una playa de dunas. Salvaje, ¿no? De dunas con hierba encima, como las que tenemos en Cortadura. Esa playa llegaba hasta las mismas puertas de tierra, efectivamente. Los pequeños ahí jugando, a los pequeños le han dado igual siempre el tiempo, ¿verdad? Ya puede ser 1800, 2000, que 2023. Ahí están jugando y pasándoselo de categoría. Y hay algunas personas, ¿no? Creo por ahí también adultas, ¿no? Se ven algunas personas que están atravesando ese camino que ves ahí, aunque se aprecia muy poco. Pero os cuento. Con respecto al que os conté antes, que era el Arrecife, que ese se correspondía con la actual avenida, este que ves aquí se corresponde con el actual Paseo Marítimo. Y es que resulta que este camino era el denominado como Viejo Arrecife, uno incluso anterior, que databa de los tiempos de Augusto, de los tiempos de la vieja Roma. Era la vieja Vía Augusta Julia, de los tiempos romanos. Y entonces lo que pasó fue que en 1755, cuando se produjo el famoso tsunami, el famoso maremoto,
¿Sí? Las horas destruyeron este camino. Pero la gente siguió recorriendo este viejo camino durante mucho tiempo más. Y es el que se muestra aquí. Ajá. Oye, en el horizonte algunas cosas reconocibles. Evidentemente, la que más, la catedral, ¿no? La catedral impresionante y además en ese momento muy curioso porque solo tenía terminada una de las torres, la segunda no. Claro, ahí se tardó más Sí. que la hora de la catedral, ¿no? Que se dice aquí en Cádiz. Más de 100 años, una auténtica barbaridad de tiempo. Sí. Y luego esto de aquí, pero no puede ser, ¿no? Porque una de las zonas donde eso no puede ser el monumento, la Constitución, el monumento de las Cortes. No puede ser No. porque ahí no estaba. ¿Qué es? Porque se parece un poco. ¿Tú te refieres a la izquierda del todo, Manuel? A la derecha. A la derecha, mira. Eso que se ve a la derecha es el acceso a la ciudad por la puerta de tierra. Lo que sobresale es la puerta de tierra, que entonces estaba coronada por un aparato de comunicaciones de telegrafía, fíjate. Ah, y es como una torre, ¿no? Sí, y lo que está delante de las puertas de tierra, que es lo que hace que prácticamente sea irreconocible, eran los denominados glacis de puerta de tierra, que eran una serie de estructuras defensivas que ya habían desaparecido, que se encontraban frente a las actuales puertas de tierra desde el siglo XVIII. Vale. Estoy viendo por aquí, a ver, también, bueno, algo del ayuntamiento, ¿no? ¿Se puede ver algo de San Juan de Dios? ¿De lo que es el ayuntamiento? No. O no, es que ya la vista ya no me da para tanto, no. También te Mira, digo, Joaquín. A la derecha de la catedral, lo Sí. que se puede apreciar es dos edificios. Uno, el de la cárcel, que todavía se conserva hoy en día en el Campo del Sur. ¿Sí? Y pegado a la cárcel, la antigua Plaza de Toros, que entonces estaba en el espacio delante de la actual Mirandilla. Ay, ¿dónde está? Que no la veo. Pues mira, justamente a la derecha de la torre de la catedral estaba la Plaza de Toros y un baluarte que quedaba a sus espaldas, que era el de San Nicolás, que se cayó a trozos a principios del siglo XX y hoy en día ya solo nos queda un bloque de él que está hundido en el mar. Una sola cosa final interesante, que es a la izquierda, en el extremo final izquierdo de la imagen, lo que se ve es el faro de San Sebastián antiguo, que se derribó en 1898 con motivo de la guerra de Cuba. Ese sí lo he visto yo. Ese sí lo he visto yo, que está, ¿no?, en el extremo prácticamente. Se aprecia más o menos. De la pintura. Sí. Que bueno, oye, podemos decir eso de que ya se puede, ya ha terminado el viaje, bájense los que se hayan montado con nosotros. Joaquín, exacto, ha sido un placer. Y de hecho, para mí ha sido tan placer que si quieres, cuando quieras hacemos la segunda parte. Yo encantado, disponible como tú me digas, Manuel. ¿Vale? Así Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel, y a vosotros, a todos los que veis el vídeo. Un abrazo.